Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias por acompañarnos y como mencionaban antes, estamos abordando el tema de la inclusión financiera y el acceso al crédito y qué mejor gran problema que tienen los pequeños y medianos Vamos, empresarios si ¿verdad? consiguen un gran cliente, pero les toca a veces esperar hasta 120 días para poder cobrar lo que ya vendieron. Entonces, hoy Y vamos a aquí, conversar partiendo melón, sobre el te mercado conseguí del una factoring, cómo entrada. está evolucionando y cómo la Vení para acá. Vení infraestructura para de acá. facturación Tengo que ir digital a ahora delegarle está todo a haciendo José posible de lo que Jovelín ahorita todo antes lo que pidió. era imposible. Así que vamos a platicar sobre qué hace falta también para que el factoring Ya electrónico te deje de extraño, ser un mano. producto de Tipo, ya nicho no te veo. y logremos que se convierta en una herramienta de uso Ahí los cotidiano veo. para las empresas de la región. Muchas gracias a todos por acompañarnos y vamos a empezar con También aquel. una pregunta para ¿Tú te Ignacio. quedas? Ignacio, en Financiera ¿Te puedo llevar a donde Suma necesites? llevan más de 2 décadas operando en el mercado de factoring. Cuando compara el factoring de hace 20 años y hoy en día, ¿cuáles eran los principales retos al iniciar? Y hoy en día, ¿cómo han cambiado esos retos? Estamos ¿Qué bien, nos va. puede contar sobre la Vamos a digitalización y terminar cómo hasta más viene temprano, a no mejorar mentira. las oportunidades? Bueno, La verdad ¿qué es que tal? Buenas tenés tardes toda, a todos. me Tengo confundí. voz de Tenés toda locutor la en razón, lunes, se como está me moviendo dijeron, mucho por más un rápido. problema ahí de reflujo, pero bueno. Miren, la gran diferencia de hace 20 años al día de hoy es que no había una normativa que realmente ayudara a que pudiéramos hacer el factoraje digital. O sea, en las finales de la década de los 80, principios de los 90, hubo un gran desfalco en lo que eran las contraseñas con la gente de un supermercado en Guatemala, básicamente porque eran unos documentos que no tenían ninguna validez ni ninguna forma de realmente demostrar que eran, y era lo que se descontaba, no las facturas, sino las contraseñas como tal. Eso hizo que todas las décadas de los 90, principios de la primera década de los años ¿Puedo ir al baño 2000, con no esto o hubiera mejor me lo nada de quitan? factoraje. Cuando nosotros llegamos, Mejor me lo realmente quitan. nos tocó empezar a ¿Cómo era evangelizar que porque no se había de llamaba? ¿Cómo era otra. que se llamaba? De suerte, 2007 viene la primera ley, que es Anuncio la que voy a ir al ley baño. de garantías mobiliarias. Y la ley de garantías mobiliarias lo que hizo fue hacer un cambio radical de qué es lo que podía ser garantía, incluyendo el registro como tal, que esa es una de las mejores cosas que podemos tener en Guatemala en ese sentido. De esa ley lo que hace es que permite que haya cosas como las cuentas por cobrar que puedan empezar a ser tema de factoraje. Sin embargo, después vinieron otros temas, entre esos temas estuvo el hecho de la ley de actualización tributaria, que lo que hizo fue obligar a que cualquier transacción por arriba de los 20,000 quetzales que hubiera entre dos personas, primero tenía que haber factura y segundo tenía que haber un medio bancario para poderlo hacer. De ahí viene la siguiente normalización, que son las transferencias. O sea, cuando nosotros empezamos en el negocio, todo eran cheques y todo eran contraseñas y mandar al mensajero a recoger el cheque. Hoy todo cambia, hoy estamos hablando que todo se maneja con transferencias. Cada una de estas cosas ha tenido sus retos, pero al final de las cansadas ha sido bueno porque cada vez se va haciendo más electrónico y más electrónico y más electrónico. La entrada de ACH y el poder, los bancos y algunas empresas de evitar las cuentas de los clientes ha mejorado aún más ese tema, pero la verdad es que la guinda en el pastel es la factura electrónica. No podemos decir otra cosa más que eso. Eso es lo que hace realmente la diferencia para poder hacer factoring. Empieza 2018 a 2023, la versión que nosotros hoy por hoy conocemos, y esta realmente lo que hace es que tenemos muchísimo más control de qué documentos son los que se están descontando. Ya no pensamos en contraseñas, pensamos en facturas electrónicas. Y eso hace una gran diferencia, y el 100% de los contribuyentes en principio están con factura. Entonces, desde ese punto de vista, eso es lo que ha terminado de dar la vuelta bien. Por supuesto, hay todavía retos, o sea, echa la ley, echa la trampa. Hay gente que aprende a ver cómo nos clava a nosotros los factores, o sea, gente que emite una factura, la descuenta, y después de que la descontó y le anticipamos los recursos, pues viene y anula la factura, para dar una idea, ¿verdad? Entonces, y eso pues ya no tengo un documento que ir a cobrar. Esas son cosas que ya les contará aquí realmente Eric, de las mejoras que se están haciendo a nivel de la SAT, que son muy buenas y que creo yo que va a ser lo último para que realmente terminemos de dar la vuelta bien en este negocio. 3 cosas hay que tener para que Factoring funcione bien. La primera es poder confirmar que la cuenta por cobrar existe.
y eso pues con la factura electrónica se puede ver perfectamente. La segunda es notificarle al pagador de la factura que la factura ahora no es del emisor de la factura, sino que es del factor el derecho de crédito. Y la tercera es que el factor pueda cobrar directamente. Entonces, yo les diría, nosotros en Suma 100% confirmamos, notificamos el 80% porque hay gente que no acepta que le notifiquemos y logramos todavía cobrar tal vez un 30-40% que nos paguen a nosotros. Todavía falta mucho en ese sentido, pero vamos en ese camino. Muchas gracias. Y justo pasamos a la guinda. Entonces, Eric, muchas gracias por acompañarnos. La factura electrónica suele asociarse con un cumplimiento tributario, pero hoy la verdad es que es un activo estratégico para dar acceso a nuevos servicios financieros a empresas de todo tamaño. ¿Qué oportunidades habilita FEL cuando la vemos más allá de su función fiscal y cómo está trabajando la SAT para potenciar todas esas oportunidades? Muchas gracias, Crista. Muchas gracias, Ignacio. Yo creo que, Crista, mencionas una parte muy importante en el inicio del planteamiento y es que no nos podemos engañar. Por naturaleza, la factura electrónica nace en las administraciones tributarias con una vocación de control. Ese es el principal incentivo para que las administraciones tributarias inicien en este mundo de la factura electrónica. Guatemala ya a la fecha está viviendo la tercera gran ola en términos de factura electrónica, lo mencionaba un poquito a nivel de historia Ignacio, la primera por ahí del año 2006-2007. Hoy, como conocemos, factura electrónica empieza en 2018 a funcionar, nos llevamos como sistema tributario, y como sistema tributario quiero hacer una aclaración, no solo la administración tributaria, sino también socios estratégicos, la parte de certificadores, la parte regulatoria. En conjunto logramos en 4 años prácticamente masificar la factura electrónica hacia más de 3/4 partes de la recaudación. Realmente en el 5.º año lo que hicimos fue ingresar a los pequeños contribuyentes. Entonces, creo yo que eso abre la puerta para mencionar que hoy la factura electrónica se está constituyendo como un pilar de infraestructura para el desarrollo de este mercado. ¿Qué estamos visualizando nosotros como administración tributaria? De aquí en adelante estamos justamente el año pasado diagramando y este año trabajando ya en lo que la administración tributaria denomina factura electrónica 3.0 y es abrir la factura electrónica más allá de ese fin de control con el que empieza. Ya eso está prácticamente comprobado, el proceso, la etapa de control está superado y no solo en Guatemala, ha sido un modelo de éxito en varios países. México, después de la implementación de factura electrónica, mejora en cerca del 14% los ingresos reportados por el contribuyente. Uruguay impulsa crecimientos en impuestos sobre la renta IVA alrededor del 3 y 5% adicional, y Guatemala pasa de un nivel de incumplimiento de cerca del 35% a hoy un nivel de cerca del 22%. O sea, está probado que el modelo funciona en la parte de control. Ahora, la visión de la administración tributaria es cómo lo abro hacia servicios. Uno obviamente es todo el desarrollo que ya se ha venido trabajando en términos de contabilidad digital, y un eje importantísimo es cómo como administración tributaria ponemos a disposición esta plataforma de factura electrónica para el factoraje, porque es importante. ¿Cuál es la visión de la administración tributaria en esa línea? Es un círculo virtuoso. Tenemos al final, como países latinoamericanos, una problemática generalizada y es el tema informalidad. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros revisamos hoy encuestas de hogares, nos damos cuenta que desde la perspectiva obviamente laboral, entre el 5 y el 3% de los hogares guatemaltecos accedieron a un crédito y fue aprobado. El resto lo intentaron, no funcionó, o simple y sencillamente no lo intentaron. Este tema al final es un detonante en términos de romper esa fricción que tenemos con la informalidad, el acceder a financiamiento con mejores tasas, y obviamente ¿cuál es la puerta de entrada? Pues al final que todos los contribuyentes puedan estar facturando y utilicen ese documento para accesar al mercado de facturaje. Esa es la visión de la administración tributaria, esa es la motivación, vuelvo a decirlo, poner a disposición esa plataforma como pilar de la infraestructura para desarrollarlo. Hay otros retos, por supuesto que los hay, creo que vamos a abordarlo más adelante, así que por ahí me quedaría. Muchas gracias. Y justamente el tema de abrirlo para servicios y esa generación de datos que ocurre gracias a la factura electrónica permite que
compartiendo la información con las entidades competentes, va a haber tasas de financiamiento más accesibles. No solo acceden, sino también pues, el riesgo es menor para todos. Guillermo, desde su posición como certificador FEL, tienen una visión privilegiada de cómo las empresas utilizan la facturación electrónica y cómo los negocios van evolucionando gracias a ese uso. ¿Qué cambios ha observado en los últimos años en los negocios de las empresas y qué señales le hacen pensar que estamos entrando en una nueva etapa de aprovechamiento de la factura electrónica, la automatización y las eficiencias? A ver, Crista, buenas tardes, muchas gracias, un verdadero gusto. Creo que estamos en un momento álgido en nuestro país en cuanto a la transformación que estamos viviendo. Creo que venimos de ver la factura como cumplimiento, vemos de ver la factura como una herramienta para entregar nuestra información a SAT, a que esta información vaya a ser una fuente de financiamiento para nosotros. Creo que los contribuyentes hoy día ya se dieron cuenta que la data que genera la facturación electrónica, que antes no existía, toda la información que tienes hoy día de a quién vendes, cuánto le vendes, cómo le vendes, dónde le vendes, esa información te va generando ya información predictiva, información con la que tú puedes tomar decisiones, información con la que tú puedes saber qué va a suceder en el mercado. Datos muy importantes y todo eso al final del día te viene a generar un perfil crediticio, un perfil el cual tú puedes llegar hasta cierto punto a ofrecerlo a instituciones financieras que al final del día, cuando queremos un crédito, paramos entregando toda la información. Entonces, por ahí va lo que es la facturación electrónica. En otros países esto es una realidad, trabajando de la mano de instituciones, con instituciones de gobierno, con iniciativa privada, se han logrado hacer cosas espectaculares. De alguna manera yo creo que eso es lo que viene. Las empresas están deseosas de poder tener esas herramientas, las empresas de factoring están deseosas de tener esa certeza legal, esa trazabilidad que nos puede entregar una administración tributaria como se da en otros países actualmente. Creo que a eso es a lo que vamos a estar viendo en los próximos años y se espera con mucho apetito, con mucho deseo de poder hacer crecer las transacciones que se dan hoy día en nuestro país. Muchas gracias. Y la verdad es que todo el ecosistema sí agradecemos mucho a las autoridades y a los certificadores FEL por todo lo que han creado y lo que están permitiendo para el mercado. Alejandro, una vez más, porque me imagino que desde ayer te han dicho, otra vez, bienvenido Guate. Gracias. Históricamente muchas pequeñas y medianas empresas han tenido acceso limitado a mecanismos de financiamiento. ¿Qué está cambiando hoy y cómo el factoring digital está ampliando el acceso a capital de trabajo en la región? Tal vez nos puedes dar una visión de qué es lo que está ocurriendo en la región para segmentos que antes quedaban fuera. Claro, yo creo que Eric lo mencionó, que hay ciertas brechas, ¿no? Uno es de formalidad, este es un tema universal en Latinoamérica, pero también hay otra brecha importantísima que es el acceso a financiamiento, como bien mencionás. En Latinoamérica hay una brecha de 1.2 trillones de dólares, que es la brecha financiera para la pyme específicamente, que es alrededor del 20% del PIB continental, o sea, es un montón. Y eso se traslada mercado a mercado. O sea, se puede decir que en Guatemala el 20% del PIB es la brecha financiera que existe hoy por hoy para la pyme, que es un dato bastante fuerte, ¿verdad? Es potente. Yo creo que es un problema grande y es lo que a nosotros desde Abaco nos atrajo a este mercado y decir, bueno, ¿cómo podemos resolver este problema? Aplicando inteligencia de datos, aplicando tecnología y haciéndolo a través de un producto que para nosotros era uno bastante noble, que mitigaba el riesgo, que es el factoring. Pero nos venimos a topar con una realidad regional que se maneja de distintas formas en distintos lugares. En El Salvador, donde nació Abaco originalmente, no existe, digamos, o todavía no ha permeado al 100% la factura electrónica. Estamos ya en un 80, 90%. Aquí nosotros vemos con bastante emoción lo que está pasando en Guatemala, como ya lograron ese 100% de penetración, como ahorita es más un tema de reto de formalización y no tanto de permear la solución, y que ahora están ya abriendo este mercado como han mencionado. Yo creo que ahí es donde ya combina un poco la visión de Abaco de poder generar crédito inmediato o financiamiento de manera inmediata, capital de trabajo de manera digital, ¿verdad? De una manera bastante cómoda para la pyme y a tasas accesibles. Nosotros en 2 años hemos logrado colocar más de 100 millones de dólares. Era algo que no lo teníamos tanto en el radar y eso que lo hemos tenido que hacer de manera bastante artesanal. Nosotros partimos la idea de Abaco desde modelos que vimos en Chile, en Colombia, en México, en Brasil, donde hay mecanismos más perfectos, te podría decir, o sea, donde ya llevan 20 años evolucionando en tema de factura electrónica, en tema de mecanismos de validación y de cesión.
Y nosotros acá apenas estamos empezando ya, y creo que Guatemala va liderando en eso a nivel regional, en tener esos mecanismos ya de primer mundo, digamos. La diferencia es abismal. Cuando tú evalúas el volumen de factoraje o capital de trabajo que fluye a través de las facturas en un mercado como Chile, es equivalente al 15% del PIB de ese país. En Centroamérica es menos del 1% en todos nuestros países. Y ese cambio, o sea, ese cambio elemental que están potenciando desde la SAT y todos los que están aquí sentados de alguna forma u otra, vamos a jugar un papel importante en que de aquí pasemos del 1% al 15% del PIB. En Guate, esos son billones de dólares en crédito adicional para la pyme. Y eso es, usted hablaba de círculos virtuosos. O sea, yo creo que no hay nada más virtuoso que poderle dar más utilización al capital a la pyme para que pueda generar más ciclos de venta, para que pueda crecer más rápido, para que pueda ser más competitiva y para que pueda pagar más impuestos. No nos olvidemos. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a otra sección. Voy a dar 2 preguntas y responde cualquiera de ustedes que quiera aportar. Entonces, si la necesidad de financiamiento existe y las herramientas y la tecnología existe, ¿por qué el factoring electrónico sigue siendo una herramienta relativamente poco utilizada para las empresas guatemaltecas? Dejo que el gurú aquí diga primero. Bueno, yo regreso al concepto de las 3 cosas: confirmar, notificar y cobrar. En la medida en la que nosotros podamos darle eso al factor, y perdón que lo diga egoístamente, el factor va a tener mucho más ganas de descontar a tasas más bajas y funcionar más. O sea, se necesita esa certeza, y por eso es que, por ejemplo, el hecho de que con FEL 3 ya no puedan cancelarse las facturas, las facturas, eso ya es un super check, ¿verdad? Pero tenemos que llegar al punto de que el endoso sea muchísimo más, sea otra de las partes de FEL, diría yo, para que se sepa claramente que se endosó la factura, que lo sepa el pagador. Con eso ya notificamos, double check, ¿verdad? Y solo nos queda el tercer check, que es el que el pago nos llega a nosotros factores, que yo creo que en la medida en que el pagador sepa de que haciéndole un pago al factor no está haciendo un mal pago y encuentra los mecanismos para poderlo hacer, vamos a estar en la superjugada. O sea, todos los mercados mundiales que se han desarrollado tienen eso. México es un mercado ultra desarrollado. Ahí con un esquema distinto, no fue tanto por factura electrónica, no fue tanto por eso, sino porque hubo una especie como de bolsa de factoraje, y esa bolsa de factoraje lo que permitió es la certeza de que la factura sí la iban a pagar y que estaba todo registrado en un sistema. El resultado de eso es que las tasas de factoraje en México pasaron de niveles de 25, 30% a niveles de 6, 7%. Entonces, ¿quién no quiere descontar facturas y conseguir cash a esas tasas? Yo a la pregunta le agregaría otra condición favorable, y es que vuelvo al punto. Y Alejandro lo mencionaba en una conversación informal que teníamos. Realmente Guatemala tiene todas las herramientas para poder desarrollarlo. Adicional a lo que mencionas en la pregunta, Crista, yo te digo, estamos hablando de 5.1 millones de documentos tributarios electrónicos diarios. Estamos hablando de 1.200.000 emisores, más de 1.200.000 emisores. Es decir, el terreno está listo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha faltado? Creo yo que Ignacio le pega muy bien. ¿Cómo le damos al final certeza a la operación completa, tanto desde la validez de la operación, cómo hacemos que los flujos de comunicación sean efectivos, a manera de que el pagador se entere que hoy la factura está descontada? Y pues obviamente el tema del cobro es fundamental, ¿no? En esa línea, creo yo que reconociendo esos focos de oportunidad, la administración empezó a trabajar ya desde el año pasado en un esfuerzo conjunto, también con la iniciativa privada, de ir detectando cuáles eran los temas. Y parte de esa discusión fue al final la detonante de decir y empezar con el proyecto de que si nosotros tenemos una factura registrada, esa factura no se puede cancelar. La plataforma está lista, vuelvo a decirlo, el andamiaje tecnológico está listo. El segundo gran esfuerzo que está realizando la Administración Tributaria este año, también de la mano de varios actores, tanto de gobierno como de sector privado, es el endoso electrónico, que viene a solventar el tema de que, ok, ya tengo certeza que el documento tributario electrónico es válido, no está anulado,
también voy a tener esa certeza en el endoso electrónico de quién tiene la factura, con los respectivos mecanismos de comunicación. Creo yo que buena parte de ese problema fundamental que estamos localizando en 3 grandes hitos se va a resolver. Por supuesto que también hay un tercer punto, que es el tema del cobro, en el que por supuesto que tenemos un rango de acción y lo tendremos en el proyecto, pero será un tema de sinergias también con el mismo sector privado para generar eficiencia en esos cobros. Pero, Crista, yo creo que es muy importante que las personas que nos acompañan hoy lo conozcan, ¿verdad? Y que tengamos muy clara la ruta a seguir posterior a esto, porque, a ver, la ruta del factoring no se va a acabar con el endoso electrónico. Yo quizás ahí brinco con un punto quizás adicional, estoy súper de acuerdo con todo lo que se ha mencionado. Creo que hay un último punto que ahora se posibilita porque se genera un mercado más idóneo, que es la educación. Yo creo que ya con la educación cerramos ese ciclo, que ahora que ya tenés un mecanismo que es de mucho menor riesgo, ya tenés menores tasas, ya vas a tener más actores, vas a tener más fondeadores, vas a tener más pymes quizás pudiendo acceder a este tipo de financiamiento porque ya no tienen las mismas barreras de siempre. Entonces está en todos nosotros tener que llevar la batuta de educar de que este instrumento existe, de quiénes son los jugadores, cuáles son los roles de los diferentes actores dentro de este sistema, y que ya cambiarle un poco cómo es visto el factoring en general, que siempre fue visto quizás como una arma de última instancia o un mecanismo caro, ya no lo va a hacer. O sea, en otros mercados, de hecho, es del tipo de financiamiento más barato que puedes ir consiguiendo y es de los más predecibles. Entonces, yo creo que ese tema de educación es algo que todos tenemos que trabajar en conjunto. No estamos, Crista, yo creo que se abordaron los temas a la perfección. Gracias. Muchas gracias. Entonces, la otra pregunta sería, para que se pueda dar el factoring y que las facturas puedan convertirse en liquidez y todo en orden, hay que colaborar. Compradores, proveedores, certificadores, factores, plataformas tecnológicas, entidades públicas. ¿Qué pedirían ustedes de los otros actores del ecosistema para colaborar? Yo creo que lo describe muy bien, Crista. La verdad es que es colaboración la palabra clave acá. Yo creo que tenemos que darnos la mano, buscar de qué manera podemos sumar fuerzas, trabajar en conjunto. Creo que el tema más importante para mí es la trazabilidad. Creo que si nosotros tenemos visibilidad qué está sucediendo con ese documento, podemos trabajar sin tener que cambiar leyes, sin tener que hacer muchas acciones a nivel legislativo. Creo que ese es el factor fundamental. Creo que tenemos claro el panorama y necesariamente lo que tenemos que hacer es trabajar en evangelizar al contribuyente. El contribuyente hoy día factura con facturas especiales que al final del día le sale mucho más caro. Más o menos un 12-17% está pagando él, que no es deducible, y se financia con usureros actualmente, ¿verdad? Entonces creo que va de un lado de trazabilidad, educación financiera, y con eso creo que podemos hacer que estas cosas cambien. Y por supuesto trabajo y colaboración en conjunto entre las partes. Yo creo que hay una parte que es quizás brincando al tercer eje que mencionaron aquí Ignacio y Eric, que es el tema del pago, vea que al final ahí juega un gran rol el corporativo. O sea, el gran corporativo en este país tiene un rol importantísimo y aquí quizás el que estamos dejando de último hace sentido. O sea, creo que es el cronograma correcto. Sin embargo, ahí hay que ver cómo empujamos, cómo concientizamos para que vayan aceptando este modelo. O sea, el nivel de adopción en un Chile fue muy diferente al nivel de adopción en un Colombia. O sea, Colombia lleva años ya con estos mecanismos y sin embargo no han logrado una penetración de más del 4.5% del volumen de factoring versus el PIB. Y eso es un poco porque no ha habido tanto buy-in por parte de los corporativos. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que ponernos creativos. Yo creo que hay plataformas como FIBO que apoyan bastante en esa gestión y creo que ahí es donde va a ver como la salsa secreta que todos tenemos que desarrollar en conjunto. Y tal vez yo lo que les diría es, y no porque tenga aquí a la par al intendente, pero el enforcement de las autoridades fiscales es clave para que esto funcione, ¿verdad? O sea, hablabas de Chile. En Chile, por ejemplo, cuando todavía no eran facturas electrónicas, la persona recepcionista en una empresa, que es la que realmente lo que está haciendo es el que está recibiendo el documento endosado, eran abogados. No era una persona que pusieron ahí para sonreírle al que llegue, eran abogados por la responsabilidad.
pero esa responsabilidad es porque había un enforcement de que esto funcionaba. Y en Chile uno quiere descontar la factura y nadie nos va a ver mal. Aquí no me dejarán mentir mis amigos, colegas, factores, la cantidad de clientes que me dicen, por favor no le vaya a decir al pagador que estoy descontando la factura porque ya no me va a querer comprar, porque va a creer que yo estoy sin dinero, ¿verdad? O el pagador diciendo, ¿y yo por qué tengo que pagarte a vos? O sea, ¿desde cuándo? O sea, yo no puedo porque mi sistema no me permite, porque la SAT me obliga a hacer la factura a nombre del emisor de la factura. O sea, hay esa necesidad que yo creo que tiene que haber para que entre todos nos ayudemos a que esto sea una realidad. Y el enforcement, insisto, es una gran cosa. O sea, la recaudación, Eric les podrá decir mejor lo que subió con la factura electrónica. Realmente ese es aparte de una buena gestión, pues, pero eso es lo que ha hecho que las autoridades fiscales en Guate realmente hayan subido la recaudación a los niveles que lo hicieron. Gracias. Bueno, ya nos queda lo último y les voy a hacer una pregunta y es algo que nos llega a todos en nuestros diferentes negocios y es que el 22.5% de la actividad económica del país sigue en la informalidad y no quieren facturar porque no quieren pagar impuestos. Entonces, ¿qué me dirían a mí si yo soy alguien del 22.5% y digo, no, ¿por qué voy a facturar si no quiero pagar impuestos? Me va a salir más caro. ¿Qué ventajas me podrían mencionar para decirme, empiece a facturar y va a ver que se le abren las oportunidades para su negocio? Tiene más ventajas que el costo que representa. Por supuesto, yo creo que es lo que mencionaba anteriormente, es un cambio cultural, es un trabajo que tenemos que hacer todos nosotros. En el año 2018 y 2019 nos tocó recorrer el país evangelizando a las instituciones a que lograran pasarse a facturación electrónica. El temor de ellos era, la SAT va a saber qué estoy haciendo yo. La SAT lo sabe desde hace tiempo, que es lo que hacemos todos nosotros. Entonces creo que era un paso importante el que teníamos que dar. Y yo creo que el motivador más importante es, vas a tener acceso a crédito, vas a tener acceso a la formalidad, te vas a poder bancarizar de una forma más sencilla. Creo que eso es a lo que le tenemos que apostar nosotros y creo que es lo que mejor beneficia a la informalidad en nuestro país. Nosotros lo hemos trabajado desde el día cero en Abaco. Una gran proporción de nuestros clientes son clientes que fueron informales o siguen a cierto grado, con cierto nivel de informalidad. Manejan líneas chiquititas. Somos los únicos que hacemos este tipo de operación en El Salvador y en Guate, donde financiamos facturas de $200, $300. Y el motivador número uno siempre es, mira, vos ahorita estás amarrado a ciclos de pago de 120 días, como mencionaste al principio de la plática. Este es un mecanismo a través del cual vos vas a poder no solo acceder a capital desde el día cero, desde el momento que emitís la factura, sino que vas a poder empezar a generar un récord crediticio que no depende de ti. O sea, al final el pagador es el que está ahí al final, vos te apalancás de tu pagador. Entonces, esa oportunidad de recuperación de historial crediticio, que para muchos de estos emprendedores o comercios informales están relativamente tachados en Equifax o en los burós, esa es una gran palanca y dicen, puya, esto es una gran oportunidad para nosotros. Entonces, ahí es donde yo veo la oportunidad no solo de inclusión financiera, sino que también a nivel de formalización. Yo creo que podemos ir de alguna manera consolidando que definitivamente la ventaja es el acceso a financiamiento, es la visibilidad del contribuyente mismo ante un sistema financiero y conexos. Y creo muy importante lo que viene de la mano. Al final Guillermo tocó un ejemplo muy simple y muy sencillo de cómo al final dentro del mismo sistema tributario, si bien es cierto existen elementos u opciones como la factura especial, yo perfectamente puedo estar adherido a un régimen de pequeño contribuyente pagando el 5% únicamente, haciéndome visible y sobre todo accediendo al financiamiento fuera de la usura, que incluso en algún momento puede llegar a gestionar riesgos de la misma seguridad contable. Entonces creo que son muchísimos más los beneficios que los costos y la invitación sería muy formal en esa línea. Bueno, pues muchas gracias a todos. La verdad es que quedamos, como han dicho en todos los paneles, que no se quede en el panel, adelante a seguir colaborando, a comunicarnos, compartir esfuerzos y lograr que realmente se amplíe ese acceso al financiamiento haciendo operaciones seguras, transparentes y en orden. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.